Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Marisol. Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Qué bueno que pudimos conectarnos. ¿Viste? Hoy sí es verdad, gracias a los dioses no tuvimos ningún inconveniente. ¿Verdad? Sí, increíble. Qué bueno, tenemos ya personas conectadas allí. Les vamos saludando a Sandra Vargas. Oh, hi, Sandra. Es una amiga de Mexicali, de la infancia. Hi, Sandra. Tenemos Qué gusto que nos acompañas. Tenemos a Fanny también, que se ha unido. Muchas Fanny. Fanny también es de nuestra misión, Fanny. Qué gusto que están aquí nuestras amigas apoyándonos entre mujeres. Tenemos que apoyar entre mujeres. A los hombres también hay que apoyarlos. También. Lo que importa es la conciencia de unidad. Así es. Bien. Gracias, Fanny. Bueno, Marisol, y este tema que traigo hoy, la verdad es que justo tiene que ver con eso de la dualidad y la conciencia de unidad, y desde esos siglos atrás viene todo eso que nosotros hoy enseñamos y lo que hemos aprendido, la conciencia de unidad, la dualidad. Gracias. Marisol, ¿quieres hacer la presentación? Sí, bueno, pues estoy muy agradecida por esta invitación, Damaris, y pues lo que va a pasar en este live es que Damaris nos va a compartir su experiencia de su viaje a Egipto, en la Gran Pirámide de Giza. Entonces, pues es un país lleno de misterio y de belleza, ¿verdad? De mucha historia que no sabemos, solo sabemos un poco, pero hay mucho más, es muy extenso, perdón. Entonces, quizá hagamos más programas con este tema para poder enterarnos de todo eso que Damaris pudo experimentar cuando estuvo ahí. Muchas gracias, Marisol. Y antes de estar ahí, la verdad, es que cuando de repente en el año 2021, no sé, pero de repente me vi en Egipto y dije, voy a ir a Egipto. Entonces estaba en República Dominicana cuando me enteré que mi Shanti iba a hacer un viaje y dije, me voy contigo. Y no lo pensé 2 veces. Me gasté mis ahorros en ese viaje y me fui allá a Egipto. Pero fue un viaje anticipado, eso fue también, digamos, una profecía cumplida, eso fue una anticipación que sucedió en mi vida, pues yo no tenía planeado ir a Egipto, no estaba trabajando, pero uno parece que trabaja y ahorra, ¿verdad? Así que yo me gasté mis ahorros en este viaje, un viaje muy disfrutado. Como te decía antes, a veces uno trabaja y no se da esos gustos, esos momentos, pero sí, yo creo que para eso es que los guías nos ponen en ciertas dificultades a veces para ver cómo nos va. Oh, y Sandra nos ha puesto una bandera dominicana y otra. Muchas gracias, Sandra, por este apoyo tan bonito. Y bueno, cuando me vi, inmediatamente comencé a tener viajes astrales y visitación en el astral a estos lugares. Y cuando estuve allí físicamente, pues pude comprobar realmente que lo que había visto en el astral, pues tenía mucho que ver con lo que había físicamente. Sobre todo cuando fui a Comombo, es una ciudad digamos, viejita, pero con tanta información espiritual que yo me quedé, wow, pero este fue el templo que vine. Allí estaba el maestro Todd, que es un maestro súper poderoso. Él, cuando no quiere que tú hables, te quita la voz, y cuando te quiere probar a ver hasta dónde tú llegas, pues él te pone allí algunas piedrecitas en el camino, pero uno es que sabe si puede pasar por encima de las piedras o decirle a las piedras, por aquí voy. Y bueno, Marisol, gracias. Bueno, entonces, una de mis experiencias en esta Gran Pirámide, bueno, les quiero decir que esta pirámide por años o por siglos fue el edificio o la edificación más grande del mundo. Por años, siglos, fue la edificación más grande del mundo. Sabemos que, hoy Danilo, gracias. Tenemos a Danilo Chávez, también mexicano. Bueno, esta pirámide
fue de las primeras que apareció, digamos las primeras, porque las pirámides, según la historia, la misma extensión que tienen físicamente, también la tienen internamente. O sea, lo que tú ves también está hacia abajo, debajo de la tierra. O sea, que ella expresa realmente la dualidad. Y estos seres egipcios siempre eran duales, siempre tenían una pareja. Ellos, para nada, la unidad. Ellos siempre creían en la dualidad. O sea, desde allí, yo que estoy haciendo en la actualidad un programa de la Virgen María en mi canal de YouTube, me doy cuenta que con razón Dios creó a María para que fuera la madre de Jesús, porque Dios pudo crear todo sin tener que necesitar a María. O sea, desde allí ya viene esa creencia en lo dual, en la pareja, y no estar solo. Entonces, no sabía dónde iba a ir. Debo decir que esta pirámide no sabía, no tenía la menor idea, pero tampoco fui en el astral allí antes de ir, sí, volví después. Se vean cómo uno puede reprogramar lo que quiere mentalmente. Marisol, hemos hablado mucho de esto. ¿Recuerda sí, de el poder de hacer lo que podamos, lo que queremos hacer, lo podemos hacer físico y astralmente? O sea, no debemos limitarnos en nada de eso. Entonces, pues resulta que tiene 3 cámaras la pirámide. Yo realmente vamos a una, que es una de las principales, y la que estuve allí fue en la de la Cámara del Rey. Ellos le llaman cámara como a las habitaciones, a los salones. Entonces, estaba como a la mitad, o está como a la mitad de la pirámide, una pirámide que ni siquiera me molesté en saber la altura, pues son edificaciones súper altas. Cuando te digo que era la más grande del mundo por años. Entonces, soy muy normal, ya subiendo, estábamos casi sin respiración, no llevamos agua, ninguno, porque tenemos miedo de estar tomando agua y luego tener que usar el baño. Ya estamos en tour y no nos vamos a estar parando, aunque en el bus había baño, pero no nos dijeron nada, el guía no nos dijo nada, no le dije que tienen baño para que no quieran pararse a usarlo de vez en cuando, pero siempre andamos en esos bus turísticos. Y cuando terminamos de subir, uno pensó que se iba a encontrar con algo muy maravilloso físicamente allí, pero realmente había simplemente una habitación donde hay como un sarcófago en forma de una bóveda, realmente. También estuve leyendo en la historia de esta pirámide que uno de los científicos que descubrió esta edificación hace años se llevó un pedazo prueba, porque todos los científicos salieron de allí con experiencias extrasensoriales que ninguno quisieron hablar. La gente son científicos, no quieren creer en nada espiritual, pero han venido desde Europa, desde muchos países a experimentar lo que hay allí. Entonces, cuando llegaron, que se encontraron con esto y además de todo han tenido estas experiencias, pues quedaron mudos. Prefiero no hablar del tema, ¿verdad? Para no delatarse ellos mismos. Y fueron experiencias maravillosa la que vivimos las personas que estuvimos allí, y vimos que sí le falta realmente ese pedacito. Es algo no tan grande, pero se puede ver. Es como si se había roto el sarcófago hecho en granito, pero no es roto, que está, fue que él se llevó esa parte para hacer un estudio. Entonces, allí tienen una pequeña ventanita porque le entra un poco de ventilación. Muchas personas, habíamos unas 29 personas, pues la señora Emi, muy normal de ella, rentó esto por 1, 2, 3 horas, se puede rentar y tú puedes estar allí tú sola, pero todos teníamos tantas actividades que lo que menos nos concentramos fue en meditar, digamos, porque realmente las experiencias que vivimos, vivimos porque yo me comunicaba con otras personas y decían que sí, que sentían eso. De repente comenzamos a ver personas con el rostro desfigurado, que parecían totalmente diabólicos. Entonces yo, que soy muy devota del Arcángel Miguel y conozco bien sus recursos, y también del Maestro Saint Germain, es el mismo ser espiritual, pues comenzamos a ver en esas personas que estaban así como raras, pues comenzamos a invocar al Arcángel Miguel y al Maestro Saint Germain, y pues esas personas fueron como, se les fue bajando como esta forma física que parecían de verdad como si tuvieran un rostro diabólico. No puedo dar mucho detalle porque esta gente, no te puedo decir quién fueron, pero luego hablando entre nosotras, pues nos dimos cuenta que cuando andas buscando de Dios, o
también se introduce allí estos seres de la oscuridad que tenemos. No crea que solo estamos allí con los ángeles, también con los ángeles, bueno, también están allí parte de esos ángeles caídos que realmente quieren que nosotros hagamos trabajo espiritual para ayudarlo a ellos a salir, porque ellos tienen una gana de volver, pero no está en ti o en mí, aunque nosotros seamos ser espiritual con esa capacidad para ayudarlo a ellos, no podemos, porque ellos se pusieron fue con Dios, no contigo ni conmigo. Tienen que pedirle perdón a Dios y de verdad arrepentirse y demostrarle a Dios que ellos quieren volver con buenas intenciones. Entonces, cuando estamos en templos como esto y suceden ese tipo de experiencias, pues tú dices, bueno, o fue una prueba a ver hasta dónde llegamos, o estamos a una altura y estamos, bueno, la cámara tienen unas entradas, una escalera, bueno, una van hacia arriba, otra van hacia abajo, porque como te decía, hay 3 cámaras, que por la pequeña escalera no cabe más de una persona. Entonces, la forma también como tú vas subiendo, pues tampoco cabe más de una persona. O sea que hay que mantener allí la calma en todo sentido, saber que tú estás en un lugar donde no hay forma de correr. O sea, que no salir corriendo. Que lo primero que tienes que hacer es prepararte espiritualmente. Yo le decía a una persona que compartí la habitación, le dije, tenemos que hacer mucho trabajo espiritual. Tenemos que hacer todo lo posible y meditar. Y ella me decía, yo no vine tan lejos a meditar. Este viaje me costó muy costoso. Y yo decía, ¿cómo que no vas a meditar para que nos conectemos con las pirámides? Porque estos templos no solo son templos de aquellos seres, toda su energía, toda su información está allí plasmada. Hasta una parroquia, tu casa, tiene tu energía y la energía de esas personas que vivieron allí. Entonces, la intención es conectarnos con esa energía de esos seres. Y bueno, los que pudimos entrar en el sarcófago, porque muchos no quisieron, otros entraron y no sé si vivieron, pero yo, por ejemplo, cuando me acostaron allí, hay que ayudarte a entrar porque es un poco alto, y luego te acuestas allí. Yo tuve una visión muy espectacular allí. Yo dije, wow, esa fui yo, o sea, no me sorprendió, pero porque también no tiene mucho tiempo, pero tú desde que entras allí, tú sientes la conexión con esos seres. Desde que iba subiendo, yo comencé a tener una comunicación y una conexión con el maestro Shiva, que Shiva es un dios de la India, es el dios de la meditación, es un verdadero, en algunos libros le dicen es un puto, o sea, ya tú puedes ver la palabra porque él se iba a meditar por días, meses y dejaba a su esposa. Entonces yo cuando voy subiendo a esta altura, creo que esa fue mi mayor conexión con el templo. Voy escuchando estos tambores. Entonces yo, imagínate que escucho esa música de Daddy Yankee de cuando él comenzó, ¿verdad? Pero no escucha palabras, solo tambores. Desde que comienzo a subir, voy sintiendo esta energía que me tiene súper contenta. Yo quería comenzar a bailar, pero como fue un 11 de noviembre, el 11-11, es un día también muy bonito para conectarse. Y cuando ya estoy allá, sigo escuchando y digo, ¿de dónde vienen esos tambores? ¿Dónde queda esa música? ¿Verdad? Porque mientras subía no vi una forma, una puerta o algo donde podría salir la música. Entonces le pregunto a alguien, había muchas personas, pero algunas te dan como un poco más de confianza, y le pregunto, oye, ¿y esos tambores que se escuchan, de dónde son? Y él me dice, ¿cuáles? Yo no escucho nada. Y yo le digo, sí, yo estoy escuchando la música, unos tambores, esa música como de la de Daddy Yankee, le digo, y me dice, yo no escucho nada. Además, estamos a una altura que aquí no se podría escuchar ninguna música, no tenemos señal en los celulares. Estaba además un poquito, digamos, oscuro, porque entramos en la madrugada, entramos como a las 3 de la mañana. Wow, ¿la madrugada? Uh-huh. Sí. Salimos del hotel como a las 3, pero ya lo que llegamos y subimos, pero de todo modo era de madrugada, porque cuando salimos del templo, de la pirámide, ya estaba saliendo el sol.
creo, todavía estaba oscuro. Y digo, pero yo estoy escuchando un tambor. Entonces yo me decía, bueno, en el momento, pues no estoy pensando en por qué escucho solamente. Yo le pregunté a otra persona, ella es de Chile, también ella es muy espiritual, ella es tiene mucha conexión. Me dijo, no, Marita, ella me decía, Marita, yo no escucho nada. Entonces yo dije, bueno, seguí en mi mundo, pero sigo escuchando los tambores. O sea, creo que era un buen momento, en ese momento, para yo conectarme con Shiva. Pero no creo tampoco que iba a tener tiempo, porque solo teníamos 2 horas y la maestra de ceremonia, Emi, estaba trabajando mucho con los demás chicos del grupo. Entonces me digo, pero ¿por qué solo lo escucho yo? Bueno, cuando ya te decía, no me desentendí, digamos, pero de repente se me fue un poco la onda cuando comenzamos a ver estas personas que, como te decía, tenían el rostro como que eran otras cosas. Yo me decía que tiene esto que ver. Entonces comenzamos, nos unimos, esta chica, la de Chile y yo, a enviarle amor, porque tenemos a Emi con la ceremonia de las personas que están en el sarcófago, y me dice, mándenle amor, envíenle amor, díganle yo te amo, y eso hicimos. Comenzamos a decirle yo te amo, te amamos, te bendecimos, hasta que esta persona fue bajando esa frecuencia que tenía. Seres no físicos, disculpa que te interrumpa, seres no físicos los que estaban mirando. Pues la verdad es que no podíamos llamarle, solamente su rostro y me miraba raro y tenía unas expresiones diferentes a los demás. Digamos que eran 2 personas, pero yo le pasé muy cerca a una y fue cuando dije, pero estarán diablada. O sea, me llegó a la mente ahí mismo, estarán diablada. Entonces, digo, no podemos permitir, me cae el 20, ¿verdad? No podemos permitir que esas cosas sucedan, porque habemos muchas personas, estamos en un lugar en donde no había cómo correr o pedir ayuda. Entonces fue cuando nos comenzamos a conectar y a decirle te amamos, para que esa persona pudiera bajarle un poco a esa frecuencia en la que estábamos. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta. Tenemos varias personas conectadas, A ver, preguntas, no miro preguntas hasta ahorita. Ok, Marisol, ¿y tú? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Pues nada más quería recapitular un poco. Entonces tú antes de ir a ese viaje sentiste ese llamado por ir a Egipto. Sí. No fue algo así que tú decías de antes, tengo muchas ganas de ir a conocer Egipto, sino fue un llamado y tú escuchaste ese llamado y le hiciste caso y lo hiciste posible para que se realizara. Así mismo fue lo que te digo, fue en el 2021, creo que fue en abril o mayo, que estaba yo en Santo Domingo y de repente me veo en un viaje y yo me vi allá en el desierto. Pasamos por el desierto para ir a Comombo, la ciudad que te mencionaba antes. Comombo, esa es otra historia, de verdad. Y los templos que hay allí también, digamos, viejos, lo están rescatando, pero aún así uno sentía uno sentía la conexión. Sandra dice que el sonido de los tambores para los nativos americanos, el latido de tu corazón. Sí, no. Sí, gracias, Sandra, así mismo. Sí. Pero fíjate que al estar yo en este templo, bueno, qué bueno que se anima. Luego, porque realmente, como le decía, no, yo me animé y me entré al sarcófago, me entré a la tumba y que, bueno, está ahí mismo en la cámara, es construida, como le decía, en granito y en piedra pequeña, y al yo animarme, esto es como una especie de bautismo. ¿Sí entiendes? Es una ceremonia, pero es una especie de bautismo. O sea,
es como una iniciación, ¿sí comprendes? El bautismo realmente es una iniciación, pero esta ceremonia fue una iniciación. Pero ¿qué sucede? Yo no me quedé ahí. Yo luego, como regresé, me dio, como todo lo que regresamos de allí, de Egipto, tuvimos muchas experiencias, vinimos como en el limbo, como se dice, el padre dice, el limbo no existe, pero vinimos en una frecuencia vibratoria que ni aquí ni allá. Yo duré desde noviembre hasta marzo en esa frecuencia que me, como que estaba siempre ida. Tenía que mirar bien la calle porque si no me iba el semáforo en rojo a cruzar la calle. Era una vivencia muy diferente. Pues luego me fui en un viaje astral y me conecté con Shiva y allí me vi realmente en este bautismo con mi ropa blanca. Me puse un traje blanco, que justo nos pusimos un traje blanco para ese día, y así mismo me vi allí con Shiva, porque como le decía, Shiva es un dios indio, pero es que en aquella época esos países, esos seres, se comunicaban uno con otro, aunque fueran de diferentes épocas. Ellos, por ejemplo, creían, los egipcios creían mucho en la reencarnación. Entonces, Nos dice, me dice Sandra, que si sentías que no estabas presente en este mundo. no, es como si viste de un viaje astral. Todo el tiempo es como que estaba conectada y estaba hablando con alguien y de repente alguien me decía algo y yo decía, oh, ¿qué fue lo que dijiste? Estaba totalmente, digamos, desconectada. Tenía que siempre recordarme lo que voy a hacer, siempre. Y te digo, bueno, todas las personas que fuimos allí trajimos esos difuntos, traímos a los reyes, traímos a Tutankamón, a la reina, al mismo Shiva, como te decía, que poquito tiempo después que regresé, que comencé la meditación, me conecté con él allí en el templo a ver que él quería conmigo, y allí vi lo que él realmente quería. Entonces dije, bueno, ya aterricé, porque no conocía a Shiva en ese momento. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, que nos distrajimos de lo que nos decía Sandra, cuando estaba en Dominicana, de repente me vi en el desierto, me vi en otros lugares, haciendo viajes, y dije, esto es Egipto. Y cuando me entré a Google y dije, voy a ir a Egipto. En un mismo año ahí, te digo, me gasté mis ahorros y me fui, y no me arrepiento, la verdad. Tuve una experiencia muy bonita en muchos templos, lo mismo que ya había vivido. Eso también lo vi que alguien también da un testimonio de eso, de que él dice que cuando él quería ir a Egipto, como no tenía dinero para irse físicamente, pues le pedía a su guía, a su yo superior, que lo lleve, y lo llevaba. Y al poco tiempo él tenía dinero para irse. Pero yo no lo pensé, yo no dije yo voy a trabajar para tenerlo, porque yo, por ejemplo, estaba viendo, y es así, si tú le pides abundancia de dinero al universo, tú tienes que decirle, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué lo quieres? Sí. Entonces yo, bueno, ahora yo quiero volver a Egipto, yo estoy pidiendo, yo quiero volver a Egipto, quiero ir a India, quiero ir a Jerusalén, a Egipto. Entonces, además de que tiene que darle detalle a ellos, ¿por qué quiere esto? Porque para ellos el dinero no existe. No es necesario. No es necesario esa energía. Yo necesito esa energía porque yo necesito un vestido nuevo, irme al salón, comprarme unos lentes, o sea, darle detalle de todo para qué tú quieres esto y para qué quieres esto. Y eso es algo que tenemos que... Bueno, vamos a leer primero la pregunta que nos hace Sandra. Dice, ¿mentalmente te encontrabas en el presente, pasado o futuro? ¿Cómo te explico? Yo en el presente no estaba, no. Diríamos que yo estaba en el pasado. Era en el pasado, pero no en un pasado, digamos, físico, sino en un pasado espiritual. ¿Sí me entiende? Porque es que cuando reconocemos que somos seres que vamos y venimos, pues el tiempo no existe. Porque tú me estás hablando del tiempo allí, presente, pasado y futuro. Yo no estaba en el tiempo real.
no estaba en el tiempo real. Recuerden que los guías extraterrestres nos han dicho que tenemos un tiempo alternativo que se está ahora mismo. O sea que los 3 tiempos están sucediendo juntos. Sí, porque lo que estás viviendo, tú mismo estás creando, lo que estás haciendo en el presente está creando tu futuro, ¿verdad? Y lo que estás viviendo, pues está haciendo tu pasado. Entonces todo es al mismo tiempo. Exacto. Estamos viviendo ahora mismo en los 3 tiempos juntos. Ya no tenemos un solo tiempo o 3 tiempos, tenemos un tiempo alternativo que es el que estamos viviendo. Ya no hay pasado, presente y futuro, es un solo tiempo. Porque tú puedes... Sí, por eso muchas veces cuando quizás estamos pasando una situación difícil, ¿verdad? O nos pasó algo muy duro, entonces nos quedamos recordando esa parte. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer en este presente, a salir adelante y ver una alternativa pues diferente, porque cuando nos quedamos anclados en lo que nos pasó, pues es lo que viene, ese va a ser nuestro futuro. Entonces solamente en el presente es cuando podemos cambiar aquello que viene, con nuestro pensamiento, claro. Sandra me dice, ¿por qué crees que tuviste que regresar? Bueno, cuando me cayó el 20, Sandra, estaba en Dominicana, justo había ido a visitar la Basílica de Nuestra Virgen de la Altagracia, y cuando regresaba del viaje, que es un viaje manejando de 1 hora y media o 2, fue cuando me dije, pero, bueno, de repente estaba hablando y entonces me llegó una palabra, una frase y dije, en ese estado es en el que estoy, y regresé. O sea, no fue que planeé regresar ni que simplemente estaba hablando con alguien y fue cuando dije, pero en ese estado es en el que estoy, y regresé. O sea, regresé, digamos, como me fui en automático, pues regresé en automático. ¿Qué es lo que te dijo esa persona que te hizo darte cuenta que no estabas, que estabas desconectada de tu presente? Pues no, yo le dije a esa persona que estaba desconectada, que si me decía algo yo no le ponía atención, que no es porque yo soy maleducada, sino que me toque y que me vuelva a repetir. Entonces estábamos hablando de la anticipación, que bueno, ya sabemos que no sé si saben lo que la anticipación es cuando, por ejemplo, Marisol, yo creo que tú hiciste algo parecido a esto, tú dices, bueno, yo quiero hacer esto mañana, pero de repente tú no lo hiciste mañana o tú ya lo estás haciendo, ¿entiendes? Anticiparse a lo que va a suceder, hacer hoy lo que va a suceder mañana, eso es ver el futuro. Tú anticipas, eso es como una predicción, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de definirlo, de la anticipación, pero la anticipación es estar delante de lo que va a suceder, ¿entiendes? Entonces, cuando él me dice eso, yo dije, en ese estado es en el que estoy. Y ya inmediatamente salí, ya nunca más volví a sentir como que voy caminando y como si estoy levitando lo que hizo Jesús, que no caminaba en la tierra. Dijo, ya, regresé. Pero fue muy bonito regresar porque en ese tiempo yo, en esos meses que estuve así, la verdad es que no concretaba nada. ¿Sí me entiendes? Creo que el mismo estado en el que estaba no concretaba nada. Me dejaba como llevar, no planeaba, no planeaba nada. Recibí mucha información de guías que me decían a esto, a aquello, a lo otro, pero aunque lo hacía, no concretaba eso. ¿Sí me entiendes? Estaba bien ida yo, bien. Y fíjate que esa experiencia, esa experiencia no la viví justo en esta pirámide donde te estoy hablando. La viví en una pirámide que se llama Saqqara, que es llaman la madre. Esta pirámide tiene, bueno, si quieren le podemos hablar de un futuro de esa pirámide. Hay una información hermosa que la ha compartido el maestro Todd Atlante. Si quieren podemos hacer un próximo programa sobre esta pirámide. Estando allí, las personas se le dañaron los dispositivos, su teléfono celular, la cámara, todo, porque hay una energía. Saben que hay dos
campos electromagnéticos y nosotros estamos dentro de estos dos campos electromagnéticos. Entonces, esa energía nos afecta bastante. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Como estamos hablando de la pirámide de Giza y nos contaste toda la experiencia que pasaste ahí, los seres que empezaron a mirar y la música que empezaste a escuchar con los tambores, yo te quiero preguntar cuál fue la mayor experiencia o el mayor aprendizaje de haber estado ahí, que te trajiste, aparte de, bueno, eso de regresar que dices que estabas como en un tiempo, fue como la experiencia de todo el viaje de Egipto, ¿verdad? Pero en este caso de la pirámide de Giza, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que nos puedes compartir que tuviste? Pues yo creo que usar nuestros recursos, un momento de necesidad como ese. Cuando vimos la chica, bueno, yo vi solo una, pero otras personas vieron otras. Y luego del viaje, alguien no me decía que habían unas 2 o 3 personas como endiabladas, que el mismo guía dijo que el jazz tenía realmente una energía del mal. Él le dijo, ¿te ha traído el diablo a Egipto? Entonces, yo creo que la mejor experiencia de esa pirámide fue cuando tienes un recurso y lo sabes usar. Que fue cuando vi la chica que le pasa por el lado y la veo así, entonces pues me dije, está endiablada. Entonces me llegó el arcángel Miguel y me llegó el maestro Saint Germain, que alguien dice que se materializó allí en alguien, no vi. Tampoco creo porque nadie ha hablado de eso y hablando con las personas que sí comparten su espiritualidad como yo, me dijo, no, Damita, me decía Damarita, a quien sí yo pude sentir allí fue la energía del maestro Saint Germain. Y bueno, como sabemos tener el mismo espíritu, los dos, Miguel y Saint Germain, cuando yo comencé a llamar a Miguel, que nos tiene energía, ¿verdad? Que limpia el espacio y todo esto en ese momento, yo creo que ese fue el mayor aprendizaje de esta pirámide. Además de conocer a Shiva, que no lo conocía, pero mi mayor aprendizaje fue cuando tienes un recurso y lo sabes usar a tiempo. Sí, ya utilizar el recurso que ya tienes. Uh-huh. Exacto. Utilizar tu recurso que ya tienes cuando comenzamos a llamar a estos seres espirituales y la energía de esa persona comenzó a bajar, a descender. A ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta a Damaris? Aquí está Mar Cedillo. Hola, Mar. También compañera de Nueva Emoción. Sandra me dice, ¿por qué sabías que era Shiva? Pues en el momento, Sandra, no sabía que era Shiva. Porque, como te decía, le pregunté a una persona que ha ido a Egipto, se supone que había ido a Egipto más de 10 veces. Él también es de Chile. Y me dijo, no, yo no escucho nada. Además, aquí no se puede escuchar nada. Fue después, cuando vine aquí a Nueva York, que comencé a buscar y de repente escuché una canción con estos tambores de Shiva. Entonces, cuando comencé a buscar sobre Shiva, bueno, sí había escuchado quizás su nombre, porque Shiva es el maestro de la meditación realmente y de la teletransportación, cuando te quieres teletransportar en el astral con la meditación. Fue aquí cuando regresé, ya días después. Y luego, cuando yo hice mi trabajo y dije, Shiva, ¿qué se requería de mí allí? Entonces fui y vi que realmente fue lo que habíamos hecho, este bautismo, que me vi como estaba antes. Creo que Shiva buscó una forma de conectarse conmigo allí para que yo sepa todos los recursos que uno tiene. Realmente son recursos que uno tiene y que a veces no sabe cómo usarlo. Entonces, le agradezco mucho a él que fuera hasta allí luego en esta experiencia, cuando me fui en el astral, pues vi que él tenía mucho que ver con una de las reinas, porque al lado de esta pirámide hay 2 pirámides más y son pirámides de reinas que están allí. Entonces, él tenía que ver con una de estas reinas, porque como te decía, en los textos dicen que Shiva es un verdadero puto. Para mí es un gran ser
espiritual, con todos sus dones y mis respetos, pero es porque él se iba mucho, era un viajero en el tiempo y se iba a meditar a otras ciudades, a los campos, y entonces también por allí posible se enamoraba, porque el papá según la historia, el papá de Sarasvati, de la esposa de él, pues no lo querían a él como pareja de su hija. A ver, aquí Sandra nos tiene otra pregunta, dice que si Shiva se podría decir que es el Espíritu Santo. No. Shiva es un maestro de la India, en realidad no se podría decir, no es un dios indio, cada uno, como Marisol decía. Dice, perdón, Shiva es un ser espiritual o un humano. No, es un ser espiritual, se dice que es un dios de la India. Pero él no existió en un cuerpo físico. Sí, se supone que entonces fue un ser humano que era. Sí. Después, en los textos, de hecho, físicamente hay descripción de él. Fue un ser humano en aquellas épocas y se dice que también es el papá de Ganesh. Bueno, no su papá físico porque su esposa lo creó ella sola, pero él es un dios muy, muy, muy poderoso de allí. Y de hecho, él se le presenta a las personas de música. Yo de repente aquí en el año pasado justo me recosté un rato y cuando me desperté tenía puesto una música de Shiva que yo dije, pues, me acosté así. ¿Tú no la habías puesto? No. Entonces, puede decir que en ese viaje que tuviste, dices que fue como una iniciación, como un bautismo, entonces se puede decir que se abrió ese canal de comunicación entre tú y ese Dios. Sí, no, y varios dioses. Ese Dios en esa pirámide, pero en cada pirámide o en cada templo que fuimos, pude yo sentir la energía y la conexión de estos dioses. Son dioses para ellos, dioses con D minúscula, porque el Dios superior, el creador de todo, con D mayúscula. Son todos dioses. Sí. Shiva fue un ser humano, un gran ser humano, con muchos dones y talentos. Y bueno, puede ser que hoy también esté encarnado en una persona. ¿Por qué no? Realmente yo creo que hay muy pocas personas que no son una encarnación en esta época. Muy pocas. De los 60 o los 70 para acá, son todos encarnados. Seres espirituales han encarnado en estos cuerpos físicos. Muy bien. Muy bonita tu experiencia, Damaris. A ver, ¿alguien más que le gustaría hacer alguna otra pregunta o algún comentario antes de cerrar? Y pues en un futuro Damaris nos puede compartir alguna otra experiencia que tuvo tal vez en esas 2 pirámides que dices que son de diosas, o en alguna otra que te gustaría compartir para la próxima. Bueno, podríamos hablar de la pirámide de Saqqara. Podríamos hablar de Saqqara. La pirámide tiene 7 niveles, por fuera tú le ves los 7 escalones y tiene mucha información allí que la gente debería saber. Y aunque yo fui físicamente, la verdad no hay que ir físicamente a estos lugares para conectarse con ellos. Y como sí, yo una vez estaba mirando en YouTube una señora que hace viajes a esos países como Egipto o países que tienen mucha historia, pero lo hacía virtual. Entonces, a través de fotografías te va dando un tour y todo eso es muy interesante. Entonces, como dices, no hay que ir físicamente, que esperemos que en un futuro podamos ir, ¿verdad? Si se puede físicamente para vivir la experiencia, sería muy bonito. Ay, conocer, salir, ir al río Nilo. Bueno. O Sandra dice que le gusta saber la pirámide del Sol. De la pirámide del Sol. Y si se puede decir que están conectadas todas las pirámides, sí. Todas las pirámides están conectadas, todos los templos. De hecho, la información que le voy a traer, nos vamos a dejarlo ahí, Sandra. Ya no tenemos que ir Marisol, pero todas las pirámides están conectadas, todos los templos están conectados
todo. Todo eso Sí, también porque las pirámides no nomás son, bueno, es que en la historia que nos han contado en la escuela, las pirámides supuestamente solo son como unos edificios, pero las pirámides no son solo edificios. Hace muchísimos años, las pirámides eran antenas. Entonces, eran como antenas que se comunicaban y transmitían energía. Nada más que esa parte es muy extensa y no nos la han contado como realmente es. Dicen que los libros de historia están totalmente equivocados, pero nada más que no los cambien en las escuelas porque sería muy caro volver a escribir la historia. Pero solo sabemos una parte de la historia, pero sí, tiene muchísima información. Sobre todo las pirámides. Sí. Bueno, como le decía también, tu casa también. Tu casa es tu templo. Sí. Todo se queda, toda esa energía se queda en las paredes de las casas, en energía positiva, energía negativa. Entonces, por eso es muy importante cuidar la energía que tenemos en nuestras casas, cuando tenemos discusiones o cuando se ven muchos conflictos en una familia, toda esa energía se queda en las casas. Pero, bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Damaris? Te quiero agradecer por compartir esta experiencia con nosotros y pues darnos un poquito a conocer lo que no sabemos. Muchas gracias a ti, Marisol, por compartir con nosotros también. Siempre hacer tus preguntas que animan a las personas a hacerlas de ella. Y bueno, en la próxima, entonces, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra, por tus comentarios y tus preguntas. Y sobre esta conexión y de dónde viene esa conexión que tienen todas las pirámides. Sería muy interesante, Damaris, para que nos vemos para transmitir el próximo martes por YouTube. Lo vamos a hacer. Sí, nos vemos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado en este live y pues compártanlo con sus amigos, con sus familiares que piensen que les puede interesar esta información y síganos acompañando en los próximos lives que tenemos, que les traemos con mucho cariño. Amén. Hasta luego. Perfecto. ¿Estamos live? Pues yo cerré. No, todavía tenemos live. La María. Yo digo que no. Okay.